Hola, esto es Cosecha Exacta, es un juego de 2 a 4 jugadores donde seremos criaturas del bosque que iremos a recolectar frutos a los árboles sagrados. Cada jugador tendrá un mazo con un color representativo y 13 cartas que van desde el -2 hasta el 7, además de 3 cartas de acciones que tienen pequeñas variaciones según la ronda que se esté jugando. Por ejemplo, la ronda A, esta carta permite jugar 3 cartas en árboles diferentes con una carta boca abajo, mientras que la ronda B permite jugar 3 cartas en árboles diferentes. La segunda te permite jugar 2 cartas en árboles diferentes y una boca abajo. En la segunda ronda te permitirá jugar 2 cartas, una boca abajo, pero pueden ser en cualquier árbol. Mientras que la última te permite jugar una carta, pero antes deberás cambiar de posición una carta boca abajo y después jugar tu carta, mientras que en la segunda ronda te permite cambiar de posición solamente una carta que está encima de las otras y después jugar tu carta. Antes de comenzar a jugar, tomaremos la carta de cantidad de trabajadores. Esto tendrá un número en el centro y arriba unos puntitos que te indican la cantidad de jugadores a los que se está jugando, por ejemplo a 2 o a 4 jugadores. Tomaremos una cantidad de cartas diferente. Pondremos al azar estas cartas a un costado de la carta de árbol. Esta carta te indicará la cantidad de trabajadores que soporta ese árbol en particular. El objetivo del juego es que la suma de tus trabajadores llegue lo más cercana o si no exacto al número que te está pidiendo el árbol. Recuerda que tienes que llegar antes que los demás porque si se juega la cantidad de trabajadores ya no podrás seguir jugando cartas en ese árbol. Barajaremos el mazo de trabajadores y tomaremos 5 cartas al azar. Realizaremos la primera acción, que recuerda es jugar 3 cartas en diferentes árboles y una boca abajo. Entonces yo voy a jugar esta carta, la pongo en este árbol, tomo otra carta y la juego en el otro árbol de manera carta boca abajo, y tomo la tercera carta y la juego en otro árbol, ¿no es cierto?, en mi zona de juego. El otro jugador, una vez que yo haya terminado, hará lo mismo, jugará 3 cartas, una boca abajo en diferentes árboles. Cada vez que termine un turno tomarás una carta del mazo hacia tu mano. Luego pasaremos al segundo turno, que es jugar 2 cartas, una boca abajo en diferentes árboles, y una vez hecho eso también pasaremos al tercer turno, que es jugar una carta. Para jugar en el último turno recuerda que debes mover primero una carta que está boca abajo hacia otro árbol disponible y después jugar la carta que tengas en la mano. El jugador contrario deberá realizar la misma acción. Una vez que ambos hayan realizado la misma acción, se realizará la puntuación de la cosecha temprana. En esta fase solo puntuarán los árboles que tengan trabajadores boca arriba. Compararemos la suma de los trabajadores colocados versus el número que aparece en el árbol. Y el jugador que haya logrado un número más cercano se llevará un punto por cada jugador colocado. En este caso, el número del árbol es 11 y cada uno jugó una carta. Entonces el jugador de bait se lleva un punto porque es el más cercano. En el caso de este, que es el 15, también el jugador de bait está un poquito más cercano que el jugador numerado y también se lleva un punto. Partiremos con la segunda ronda y tomaremos nuevamente 5 cartas para nuestra mano y volveremos a jugar de la misma manera. En este caso se juega 3 cartas en diferentes árboles, todas boca arriba. En este caso, al jugar la carta en este árbol ya llegué al límite de trabajadores. Hay 3 morados y 2 del beige, o sea 5. Ese árbol se cierra y ya no quedan más opciones de jugar ahí, a menos que en la última ronda un jugador cambie de posición, un trabajador desde ese árbol a otro, y ahí obviamente se libera un espacio. Recuerda que en esta segunda ronda solo puedes mover un trabajador que esté encima, o sea una carta no solapada. Sigo jugando colocando trabajadores, los 2 que me quedan, en diferentes árboles. Una vez terminado, el compañero realizará la misma acción y así iremos hasta terminar la segunda ronda. Acá te muestro un ejemplo de cómo corro o cambio de posición una carta que no está solapada, la pongo en otro árbol y el árbol donde moví la carta está disponible nuevamente para que otro jugador pueda jugar una carta en ese lugar. Recuerda que además de mover una carta, el último turno también te permite jugar una carta en cualquier árbol disponible. El jugador contrario también hará su turno y moverá una carta y jugará su última carta en cualquier árbol disponible. Ahora comenzará el conteo de puntos de la cosecha exacta. Daremos vuelta a los números y las cartas solapadas y procederemos a contar. El jugador que haya estado más cerca del número que te pide el árbol con la mayor cantidad de trabajadores se llevará la cantidad de fichas dependiendo de los trabajadores. En este caso, el jugador lo logró con 3 trabajadores, se lleva 3 fichas. En el caso de partidas a 3 o 4 jugadores, también habrá un segundo lugar. El jugador que quedó en segundo lugar se llevará
una ficha solamente, independiente de la cantidad de trabajadores con lo que los logró. Recuerda que las condiciones de desempate son, primero, el número más cercano a lo que pide el árbol. En el caso de que ambos jugadores estén empatados, el jugador que lo logró con más cartas. Ese será el ganador y el otro será el segundo lugar. Así seguiremos revisando árbol por árbol quién fue el jugador que llegó lo más cercano a lo que pide el árbol. En este caso fue el morado, que también lo logró con 2 cartas. Y se llevará 2 fichas. En este caso nuevamente es el morado, que esta vez lo logró con 3 cartas. En el caso de acá fui yo, el jugador beige, y me llevo 3 fichitas. Y en el caso del árbol que pide 15, fue nuevamente el morado. En caso de empate en fichas, revisaremos cuál es el árbol que tenga mayor capacidad de trabajadores. Y el jugador que logró ganar en ese árbol será el ganador de la partida.